Ruth capítulo número 3, verso número 1 al 11. Recordará usted que bajo este esquema bíblico se estaba solicitando una vieja costumbre y ordenanza de la palabra para que se ejecutara en el hogar de, en este caso, Noemí, juntamente con Ruth. El rescate o la redención se estaba solicitando por medio de esta acción donde la suegra le dice a su nuera que vaya a su pariente, en este caso Booz, para que él extienda la cobertura para poder rescatar sus vidas de la miseria, de la pobreza, y darle de alguna manera a los descendientes de Elimelech, el cual había sido marido de Noemí, y también sus dos hijos, Malón y Kelión, los cuales habían fallecido en el territorio de Moab. Sí, esta costumbre Dios la había establecido para que la descendencia pudiera tener continuidad. Dicho esto, dice la Escritura en el versículo número, si me acompaña por favor, verso número 9, que es Noemí, ¿sí?, quien, asumiendo, mi amado hermano, ¿sí?, ese conocimiento bíblico, le dice a Ruth que vaya a donde se encuentra Booz y se acueste a sus pies. Entonces él dijo, ¿sí?, hablando de Booz, él le dijo a Noemí, a Ruth, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Y dice ahí, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva. Eso era sinónimo de protección, o extiende tu cobertura, ¿sí?, sobre tu sierva. Versículo número 10, él le responde diciéndole, bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrer bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres, hablando de Ruth, mujer virtuosa. Recuerde, mi amado hermano, que la semana pasada, en función de esto, se tocó el libro de los Proverbios, capítulo número 31, verso número 10 en adelante, y se estaba hablando acerca de las cualidades o las características de lo que es ser una mujer virtuosa, ¿sí? Y ahí enumeramos un sinnúmero de aspectos. Ahora bien, entremos en estudio en esta mañana desde el verso 12 en adelante hasta el versículo número 18. Verso 12 nos dice el Señor, y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano, dice ahí, que yo. Verso 13, léalo por favor. Amén. Recuerde este término. Si yo te redimiré. Si redimir, ¿qué significaba? Apúntelo. Era libertar, rescatar, o también un sinónimo de salvar. Amén. Es decir que Booz le dice a Ruth, si hay un pariente primeramente más cercano que yo, la ley del rescate iba en función de la afinidad, la consanguinidad, de los parientes. El pariente que era más cercano era el que tenía, no sé si usted recuerda el domingo anterior, una cláusula que yo le establecí en el lenguaje de los seguros, que se llamaba primera opción de compra, ¿amén? Dándole la primera oportunidad de poder hacer la transacción a aquel que tuviera la cercanía más próxima a su pariente, en este caso en desgracia. Por ejemplo, si de pronto una persona X, cualquiera que sea, tenía una deuda extremadamente grande que no podía pagar, y él había perdido todos sus bienes, y por ahí tenía de pronto un tío, tuviera de pronto un primo, tuviera un hermano, ¿cuál de los tres debería de ser el primero para poder ir en rescate? ¿El hermano, el primo o el tío? El hermano. Si hubiera faltado el hermano, ¿quién hubiera rescatado? ¿El tío o el primo?
el tiro. Amén. Sí, de esa manera se establecía el orden para poder ir en rescate, sí, del pariente que había caído en desgracia. En ese sentido, Booz, como era un hombre leal, un hombre que estaba, sí, contemplando las leyes de Dios, él sabía que, si bien es cierto, había parentesco con Elimelech, él no era el pariente más cercano a Elimelech. Había otra persona que podía también, si tomar esta acción de redimir, de salvar o de rescatar, sí, a Noemí juntamente con Ruth. Cuando vamos al versículo número 13, justamente es él quien le hace ver a Ruth, de pronto para ella algo desconocido. Recuerde que Ruth no era, sí, judía, ella no era hebrea, no pertenecía a Belén. Ella era una muchacha moabita, sí, extranjera para el pueblo. Verso número 13. Pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere, es decir, si él te rescatara, si él te salvara o te libertara, si él te redimiere, bien, le dice, dice aquí, redímate, es decir, salva, sí, que te salve él. Verso número 13. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová, sí, descansa pues hasta la mañana. Es decir, que con esta última expresión él pone a Dios por testigo, sí, en esta transacción que habría de llevarse a cabo. Diría cualquiera: uy, hermano, tomó el nombre de Dios, sí, pero lo tomó no en vano, sino sobre algo que debiera de haber, en este caso, sido de realce para poder establecer esta negociación, como poniendo a Dios por testigo, ¿sí? como algo fijo a que él no habría de demorar, sino de cumplirlo. Ahora, usted tiene que entender que tomar el nombre de Dios en cosas vanas es justamente lo que Dios cuestiona, ya que el mandamiento así lo declara. Si usted me acompaña, por favor, al libro de Deuteronomio. En el libro de Deuteronomio, mira lo que nos dice el Señor en el capítulo número 5. Deuteronomio, capítulo número 5. ¿Lo tiene? Deuteronomio, capítulo número 5, verso 11. El mandamiento para poner el nombre de Dios como referencia en alguna cosa, en alguna transacción, era válido siempre y cuando no se lo haga en vano, ¿sí? O por gusto. Verso 11. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios, y ahí está la, ¿verdad? En este caso el parámetro. No lo harás, dice, en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre, dice ahí, en vano. Ahora, cuando se tomaba el nombre de Dios, quien diríamos así, lo hacía referencia, tenía que ver el cumplimiento de ella lo más pronto posible. Y en el caso de Booz, siendo él un hombre diligente, lo hace casi como que inmediato. Miren lo que sucede en el verso número 14 del capítulo 3 de Ruth. Y después que durmió sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros. Es decir, que Booz, sí, madrugó. ¿Para qué? Para que sus, en este caso, sus criados no vayan a mal pensar diciendo de que él había dormido ¿con quién? Con Ruth, en cuyo caso, si hubieran, sí, de pronto imaginado esta situación, si hubiera podido quedar prácticamente su testimonio por el suelo, habiéndole de pronto, sí, fomentado una fornicación en medio de ese lugar. Recuerde, mi querido hermano, sí, que Booz, al igual que Ruth, ambos gozaban de buen testimonio, sí, tal cual como lo declara el verso 11, sí, en el caso de Ruth. En el versículo número 14 nos dice: después durmió sus pies hasta la mañana. Se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo: no se sepa que vino mujer a
a la era. Ahora, usted también, sí, conforme a la costumbre, sí, de aquel entonces, eran los hombres los que echaban por la noche en el viento de la tarde, sí, hacia el aire, en este caso, sí, las semillas, para que pudiera el viento llevarse el afrecho y el grano quedar sobre la era. Sí, es en esa labor donde se llevó a cabo este encuentro con Ruth y Booz. Verso número 15. Después le dijo él a ella: quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Esto era una especie de capa, ¿sí?, que utilizaban las mujeres. De acuerdo a las costumbres judías, una mujer no solamente vestía varios atuendos en su cuerpo, sino que como atuendo final era una capa que cubría todo su cuerpo, también su cabeza, y solamente se dejaba ver el ojo derecho. Nada más. Sí, a manera prácticamente como de un disfraz, o como un traje de fantasma, donde solamente se tira una sábana y le ponen dos hoyuelos ahí a la altura de los ojos. La mujer judía en ese entonces, la costumbre era de que tenga una capa por encima, bien envuelta, y solamente, sí, con un ojo al descubierto. Era la costumbre de aquel entonces. Sí, a diferencia de cómo se visten, sí, las personas en la actualidad. Versículo número 15. Quítate el manto tras sobre ti y tenlo. Y teniendo ella, dice, él midió 6 medidas de cebada. Para que tenga una referencia, cada medida de cebada ya estaba trillada, ya estaba prácticamente el grano para ser usado, para ser molido. Cada medida de cebada correspondía a 10 litros en peso. 10 litros. ¿Cuántas medidas de cebada le dio? 6 medidas. Estamos hablando de que llevó, sí, como prácticamente un beneficio a su casa, llevó 60 litros de cebada. Sí, un litro en peso, ¿cuánto correspondería? Una libra, podríamos decir. Sí, algo aproximado o algo superior. Posiblemente puede hacer algo superior, mi amado hermano, pero va alrededor cerca de más de, eso sí, casi seguro, más de 60 libras de peso, amén, ¿sí? Pero todo eso fue dado sobre la capa de ella, y de seguro ella se lo tiró como lo hacen también nuestra propia gente, ¿sí? Diríamos en la región indígena. Ellos cargan mucho bulto en sus mantos, ¿sí?, y lo tiran en la parte de atrás. De la misma manera, Ruth, sí, hizo algo similar. Después del verso número 15, después le dijo: quítate el manto de sobre ti y tenlo. Teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima. Y ella se fue a la ciudad donde estaba obviamente Noemí. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo: ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que aquel varón le había acontecido. Lea por favor el verso 17. Ajá. Ahora, mire el interés. Recuerde, mi amado hermano, sí, el interés de Booz sobre este asunto. Él no la estaba comprando a ella con estas medidas, sí, de cebada, sino que se preocupó en este caso, por la salud, sí, y el bienestar de su pariente más cercano, ¿verdad? Hablando en este caso de Noemí. Versículo número 17. Estas 6 medidas de cebada me lo dio, diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo: espérate, hija mía, es decir, hoy no vayas a la era. Amén. Quédate en casa. Espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto. Porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Ahora, aquí juega, mi amado hermano, la fe de Noemí. Ella no sabía si esta situación vos de pronto le pudiera dar respuesta o solución en esa semana, en ese mes o en ese año, ya que el asunto no era tan sencillo. Sí, tratar de redimir o rescatar a alguien tenía muchos factores, sí, de por medio que el hombre tenía que considerar.
Por ejemplo, si alguien se hacía cargo de alguien que había estado endeudado o había caído en desgracia, para poder restaurar, uno tenía que ver primeramente de manera financiera si tendría o no el suficiente dinero para poder hacer la transacción. Segundo, tendría que ver los efectos, como dicen muchos, los daños colaterales que pudiera traerme o acarrearme a mí en caso de adquirir una deuda ajena. Usted sabe bien que hay deudas que se pueden pagar y se acaba el lío, pero hay otras que usted paga y hay juicios de por medio, ¿verdad? ¿Cuántos han comprado alguna vez un vehículo? Usted puede comprar el vehículo, pero después se entera que el vehículo tiene gravamen y se fregó, porque en ese sentido usted ya desembolsó el dinero y ahora cuando usted hace la averiguación sabe de que el carro sí le pertenece a otra persona porque tiene deuda. Entonces la situación del redimir no era tan fácil. Mas sin embargo, en este caso, Noemí, por la fe depositada en Dios, ella lanza una palabra diciéndole a su nuera: no te preocupes, hoy el Señor va a arreglarnos esta situación. Amén. Eso fue netamente por fe. Y aún más, recuerde que vos no era quien habría de redimirla primero. ¿Sí? Había un pariente más cercano para que lo haga. Verso número 18, sí, en la parte final. Porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Otro factor importante. Noemí sabía que Booz estaba interesado en quién. En Ruth. Sí, desde el momento que la conoció, siempre Booz fue atento y le participó en todas las oportunidades de las bendiciones que él poseía para no desproveerla, para no despreocuparla, tanto a ella como también a Noemí, sí, su pariente. Capítulo 4, verso número 1. Booz subió a la puerta y se sentó allí. Eso sucedió prácticamente al amanecer. Recuerden que él se levantó muy temprano. Subió a la puerta y se sentó allí. Y he aquí, dice, pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado. Mi amado hermano, las transacciones públicas se las hacía por costumbre y se las hace en la actualidad por costumbre en las entradas de las ciudades en la región del Medio Oriente. Sí, y esta costumbre venía de antaño. Acompáñenme por favor, sí, simplemente para que veamos ciertos casos de referencia. En el libro del Génesis, en el primer libro de la Biblia, en el capítulo número 23, veamos unos ejemplos bíblicos. Génesis capítulo 23. ¿Me encontró? Versículo número 10. El contexto bíblico de ese verso era que Abraham, ya en su ancianidad, experimentó un sinsabor en su vida al perder la vida de su esposa. Sí, Sara había muerto y como él era un peregrino, no teniendo un lugar fijo donde poder enterrar a su muerta, quiere hacer una transacción, sí, y para ello va justamente a las puertas de la ciudad donde se hacían transacciones comerciales. Veamos lo que nos dice Génesis capítulo 23, verso 10. Dice, Efrón estaba entre los hijos de Ed, y respondió Efrón, el cual era Eteo, a Abraham en presencia de los hijos de Ed, a todos, ¿qué dice ahí? Los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo: no, señor mío, óyeme, te doy la heredad o la propiedad, y te doy también la cueva que está en ella. En presencia de los hijos de mi pueblo te la doy. Sepulta tu muerta. Verso 12. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra, diciendo: antes, si te place, te ruego que me oigas. Yo te daré el precio de la heredad. Tómalo de mí y sepultaré en ella mi muerta. Verso 14.
Respondió Efrón a Abraham, diciéndole: Señor mío, escúchame, la tierra vale 400 ciclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? Entierra pues tu muerta. Entonces Abraham se convino con Efrón y besó Abraham a Efrón el dinero que dijo en presencia de los hijos de él: 400 ciclos de plata de buena ley entre mercaderes. Ahora, ¿dónde se llevó toda esta transacción? ¿Dónde? En las puertas de la ciudad. Ahí se cerraban los negocios. Antes, en tiempos antiguos, aquí de nuestro propio país, no se necesitaba tanto papel y pluma. Sí, las transacciones eran más verbales, donde la palabra tenía peso y valor. Es verdad, se buscaban testigos para que dieran veracidad de dicha transacción. Mas sin embargo, sí, los tiempos y de acuerdo a las costumbres de los países suelen haber ciertas alteraciones de cómo hacer o cómo llevar este tipo de negociaciones. Sí, para poder ver otro aspecto similar en el mismo libro de Génesis, pero en el capítulo número 34, sí, verso número 20. Génesis 34, verso 20, se llevó a cabo un engaño a las puertas de la ciudad también. Se hizo una negociación para poder hacer un pacto entre dos pueblos, ¿sí? Entre dos naciones, pero fue un total engaño. Pero se lo hizo aparentemente, sí, de manera legal a la entrada de la ciudad. ¿Lo tiene? Génesis 34, verso 20. Entonces, Hamor y Siquem, su hijo, eran un rey y un príncipe, vinieron a la puerta de su ciudad y hablaron a los varones de su ciudad diciendo: estos varones, hablando de los hijos de Abraham, de Jacob, estos varones son pacíficos con nosotros y habitarán en el país y traficarán en él, pues he aquí la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y les daremos las nuestras. Mas con esta condición consentirán estos hombres en habitar con nosotros, para que seamos un pueblo, que se circuncide todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncidados. Y esta negociación se la llevó a la entrada de la puerta de la ciudad, y todos los de esa región se circuncidaron. Mas sin embargo, al tercer día, donde el mayor era más prominente luego de la circuncisión, entraron los hijos de Jacob y mataron a todos los hombres de aquel pueblo. Mi amado hermano, si esa situación fue muy deplorable y su padre se lo recalcó. Ahora bien, una vez establecida la costumbre, justamente es en la entrada de la ciudad donde, en este caso, Booz está esperando que pase el pariente más cercano de Noemí. La Biblia por alguna razón se exime de darnos el nombre de ese pariente, mas sin embargo, sí, la Biblia recalca que sí había alguien más cercano que Booz. Verso número 1. Booz subió a la puerta y se sentó allí, y he aquí pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado, y le dijo: ¡Hey, fulano, ven acá y siéntate! Y él vino y se sentó. Ahora, como era un lugar público para hacer negocios, ¿qué pensó el pariente más cercano de Noemí? Hoy vamos a llevar a cabo una negociación. Sí, vamos a transar en algo. Verso número 2. Entonces él, hablando de Booz, tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad. Ojo, aquí hay algo inusual. Por lo general y bíblicamente, Dios había establecido que para hacer transacciones de cualquier índole se necesitaban máximo 2 o 3 testigos. Para cualquier transacción, aún hasta en el Nuevo Testamento, Jesús estableció, para poder llamar la atención a alguien, llamar también a 2 o 3 testigos. Veamos las dos referencias. Primero, Deuteronomio capítulo 19. Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia, capítulo 19. ¿Lo tiene? Verso número
15. Deuteronomio capítulo 19, verso 15. Simplemente tomo la referencia, ¿verdad? ¿Lo tiene? No se tomará en cuenta a un solo testigo, ojo, contra ninguno en cualquier delito, ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. ¿Qué termina diciendo el verso 15? Léalo. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. ¿Amén? Ese era un dictamen de ley. Y ese dictamen de ley, en cuanto a tener testigos, también se lo aplicaba a las negociaciones ya o transacciones comerciales. Sí, esta ley, mi amado hermano, también estaba en el Nuevo Testamento, estaba en pleno vigor. Si vamos al Evangelio de Mateo, en el capítulo 18, veamos qué también nos dice Jesús al respecto. E inclusive esa misma parámetro está dispuesta para la iglesia. Veamos Mateo capítulo 18, versículo número 16. Mateo 18, versículo número 16. ¿Lo tiene? ¿Qué nos dice el verso 16? Mas si no te oyere, eso hablando de tu hermano, cuando haya una ofensa o pecado, toma aún contigo, ¿a cuántos? 1 o 2, para que en boca de 2, y dice ahí, o 3, ¿sí? ¿Qué cosa? Conste toda palabra. Mi amado hermano, esta disposición de poner testigos para transacciones es algo bíblico. No hay cosa mejor que dejar evidencia de transacciones o situaciones que ameritan sin tener presencia o testimonio de más individuos. Es importante, mi querido hermano, porque de esa manera uno puede hacer firme, si acaso de pronto se pudiera dar la oportunidad de tramitar algo legal, uno puede hacer firme esa transacción por medio de otros que pueden dar veracidad de los hechos. Y si quisiéramos aún llevar este asunto a la iglesia actual, la Biblia tiene este parámetro muy bien marcado. En la primera carta de Timoteo, en el capítulo número 5, mira lo que nos dice el Señor. Primera de Timoteo, en el capítulo número 5, verso 19, el Señor estableció para la iglesia también la misma disposición. Verso número 19. Primera de Timoteo 5, verso 19. ¿Ya lo encontró? ¿Qué nos dice? Contra un anciano no admitas acusación, sino, ¿con qué dice? Con 2 o 3 testigos. Es decir, para que puedan dar fe, ¿sí? Puedan dar prueba fehaciente de que a la verdad sí existe tal o cual falta. No solamente de una palabra de uno contra uno. Si hay personas adicionales que puedan dar respaldo a esa acusación, entonces diríamos así que cobra veracidad tal o cual acusación. Ahora, dentro de esa negociación, en este caso, Booz no llama a 2 ni a 3. ¿A cuántos llamó? 10. Y no llamó a cualquiera. Y esto es muy interesante, mi amado hermano. Sí, de ahí que yo podría decir que siempre en el consejo de la experiencia, que en este caso eran representados por los ancianos, uno puede tener mayor respaldo. Sí, mucha gente trata de buscar consejo en hombres jóvenes o en expertos y hacerse firme en esos consejos para tomar decisiones. Y a veces, mi amado hermano, nos puede conducir al error. Si tú quieres tomar una decisión, por ejemplo, seria, que va a definir tu futuro, estaría mal que lo hagas con los amigos del barrio, ¿verdad? ¿Cuánta gente toma decisiones pues, escuchando a toditos los amigos o a las amigas del curso de donde están estudiando?
Cuando a la verdad, quien debería de darte un consejo sabio, honesto, debería de ser la gente más experimentada, gente de mayor experiencia, y sobre todo si son tus propios familiares, y si a esto le añades que ellos son cristianos, entonces yo podría decir que tienes una base sólida para poder tomar una decisión. No digo que ellos van a decidir por ti, pero sí pueden ser de gran apoyo un consejo que viene de alguien que te ama y que ha pasado de pronto en su vida tal o cual situación como experiencia. Amén. Dicen muchos que la experiencia no es casualidad, ¿sí? Hay cosas, mi querido hermano, que se logran forjar por la experiencia. Si usted no se ha dado cuenta, quiero tomar solamente la referencia, usted no se ha dado cuenta que por lo general son los mismos equipos, hablando de algo de fútbol, ¿sí?, los que quedan campeones. ¿Por qué cree que son? Por la experiencia. Amén. ¿Por qué siempre quedan los mismos deportistas de que usted ya tiene el renombre fijo, llegan a las finales? ¿Por qué? Porque la experiencia hace peso, ¿sí?, en sus decisiones y corrigen muchos males que los inexpertos de pronto no lo consideran. Amén. Ahora, de la misma manera, en este caso, Booz llamó no ni a 2 ni a 3, llamó a 10 testigos. Amén. Versículo número 2. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo: sentaos aquí. Es decir, estén atentos, que nada los distraiga. ¿Por qué? Porque en ese lugar era un lugar comercial. Verso número 2. Y ellos se sentaron. Diría cualquiera, esto es para largo. Amén. Verso número 3. Léalo, por favor. Ajá. ¿Qué es lo que le dice? Noemí, que ha vuelto del campo de Moab. Pero yo le pregunto algo a usted ya lo sabe. ¿El asunto de Noemí era algo escondido o público? Era público. Recuerde que cuando Noemí llegó a la ciudad, todos se asombraron por la situación calamitosa en la que ella había regresado. ¿Se acuerdan? Que cuando la vieron, ¿qué dijo Noemí? Ya no me llamen Noemí, sino llámenme Mara, que significaba amargura. Amén. Por el estado calamitoso en el que ella regresó a su ciudad. Dice: Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Es decir, ella tiene una heredad, ¿sí? Mas sin embargo, por su pobreza mismo, ¿qué estaba haciendo? La estaba vendiendo. Verso número 4. Y yo decidí hacértelo saber. Ahora, eso a mí me habla de integridad. Porque vos pudo haber hecho todo, pero en silencio, sin que nadie se entere. Mas sin embargo, cuando hay un corazón honesto y leal, nada esconde. ¿Cuántas veces los maridos hacen negociaciones a escondidas, sí, de sus esposas? Cuando se dan cuenta las esposas, ¡pum!, apareció el producto en la casa y la mujer ahí le hace bullying, ¿verdad? ¿Y qué hace eso ahí? Es que me lo compré. Y ya contaste con las otras facturas que tenemos que pagar, y se arma ahí la bulla, ¿verdad? Se arma el problema. Mi amado hermano, sí, no hay mejor cosa, sobre todo en casa, que hacer las cosas en armonía, de mutuo acuerdo, sí, con su esposa o con su esposo también. Sí, a veces también las esposas también hacen lo mismo. Sí. Mi amado hermano, dice la Escritura en el versículo número 4: yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados. Ahora, vos fue un hombre muy sabio y muy prudente. Al llamarlo al pariente y sentarlo, y al llamar a los testigos que llamó, ¿a cuántos llamó? A 10 testigos. Mi amado hermano, era porque vos quería que eso se resolviera en ese preciso momento. El pariente más cercano le pudo haber dicho: ¿sabes qué? Si habían 2 o 3 testigos, ¿sabes qué? Reunámonos, pero otro día, estoy ocupado, no quiero saber de este asunto. Pero al llamar a tanta gente para esa negociación, de alguna manera él creó el compromiso y dice: bueno, ya estoy aquí embarrilado. Bueno,
Veamos cómo se termina haciendo todo esto. ¿Sí? Hay cosas que a veces los hombres le dan larga y no quieren topar. Temas a veces hasta trascendentales. La mujer a veces, usted conoce a sus esposas, ¿verdad? ¿Cuántos conocen a sus esposas cómo son? ¿No? Y el marido sabe cuando la mujer, ¿verdad?, le insinúa una conversación. Oye, quiero hablar contigo. El marido conoce hasta el timbre de voz. Uy, algo me va a reclamar. Ya la conoce, ¿verdad? Cuando la mujer se dice, oye, quiero hablar un ratito contigo. Y dice, uy, ¿qué será? Ni come. Se le amargó la comida. Y el hombre siempre le da largas al asunto, ¿verdad? Porque para el hombre todo siempre está bien, ¿verdad? Usted le pregunta al esposo, ¿cómo está? Bien. Le pregunta a la esposa, ¿cómo está? Mal, hermano, estamos mal. Todo lo opuesto. ¿Y cómo es la cosa? ¿Está bien o está mal? Para el hombre, aún hasta lo grave, es algo pasajero. Sí, todo está bien. Para la mujer, no. Para la mujer, uno, sí, algo simple, sencillo, sí, puede ser una catástrofe en casa. Mi amado hermano, sí, pero Booz estaba resuelto a que esta situación quedara finiquitada en ese preciso momento. Y recuerde, la fe de una anciana también había puesto, mi amado hermano, a mover la mano de Dios en el asunto. Amén. Porque esta situación daría como oportunidad a que surgiera el reemplazo de un rey que había de alguna manera decepcionado a Dios. Hablando del siervo David. Mi amado hermano, Dios había tenido, con anterioridad, puesto todas las piezas en sincronía para que la voluntad soberana de Él se llevara a cabo. Mi amado hermano, en el verso número 4, el Señor, moviéndose en este asunto, le hace saber a ese pariente: yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, recuerda el término, si tú quieres salvar, si tú quieres ir en rescate de ella, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa. Pero claro, con los testigos. Porque no hay otro que redima sino tú, y yo después de ti. Y él respondió, aquí se puso la cosa candente. ¿Qué dice? Yo redimiré. Uy. Mi amado hermano, eso debe haber sido para el corazón de quién? De Booz, una estacada así hasta el fondo. Debió haber causado un dolor en su alma. Porque él, mi amado hermano, quería redimir. Amén. Él en su corazón quería redimir, porque también estaba interesado en quién. Estaba interesado en Ruth. Y cuando el amor está de por medio, ¿quién lo detiene a usted? ¿Verdad que usted se enmarañaba por las paredes para ir a ver a la muchacha? Fastidiaba cada rato, la llamaba en la mañana, en la tarde, en la madrugada. Ahora hay mensajes, ahora la bombardean de mensajes y duerme. Parecen búhos en la noche, porque digo, déjala dormir. Mi amado hermano, Booz debió haber recibido esa frase del pariente, que obviamente era también su pariente, como algo totalmente opuesto. Pero Booz, mi amado hermano, había reservado, digo yo, un as bajo la manga, ¿verdad? Porque él quería redimir. Usó de astucia también, no de malicia, que son dos cosas totalmente opuestas. La malicia es prácticamente, en este caso, el accionar, para buscar el daño o el perjuicio del otro. Mas la astucia podría ser la sabiduría o la inteligencia terrenal que muchas veces hace actuar de manera ligera a la gente para ganar una oportunidad. Ahora, dice la Escritura en el versículo número 4, en la parte final: si tú quieres redimir, redime. Y si no quisieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú, y yo después de ti. Y él respondió: yo redimiré, yo voy a rescatarle. Dijo, perfecto. Ahora, ¿a quién no le vendría mal, teniendo dinero, de hacerse de otra propiedad?
Versículo número 5. Entonces replicó Booz: el mismo día que compres la tierra en mano de Noemí, o de mano de Noemí, debes tomar también, y esto me encanta, debes tomar también a Ruth, la moabita, mujer del difunto. Ahora, este espíritu que tiene Booz es un espíritu afable, porque por último, si él no hubiera redimido, él sí quería garantizar ¿qué cosa de Ruth? O en Ruth, su estabilidad. Amén. Mucha gente dice: no, si no es mía, de ninguno, y la mata. ¿Verdad que así es todo el mundo? Así, hasta ese punto llega el mundo. Ah, no vas a ser mía, entonces, sí, muerte contigo. Mi amado hermano, el amor, sí, el verdadero amor no busca el daño del otro, sino el bienestar del otro. Amén. Y en ese sentido, Booz quería darle estabilidad. Usted recuerda la motivación aún de Noemí sobre su nuera. ¿Cómo empezó el capítulo número 3? Mire por favor lo que dice el versículo número 1. Después le dijo su suegra, Noemí, sí, hija mía, no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien. Mire que en ese sentido Booz y Noemí tenían el mismo corazón, el mismo sentir. ¿Qué querían ambos en ese sentido? El bienestar de una extranjera en su nación, de Ruth. Amén. Tú también tienes en tu corazón siempre, mi amado hermano, el bienestar del otro antes que del tuyo. A veces de una manera egoísta, hasta en la misma familia, cada quien busca su propio bienestar sin importar el mal que pudiera acontecerle al pariente, a la esposa, a un hijo o a una hija. Mi amado, el verdadero amor no hace daño, sino que cuida y fomenta esa relación, sabiendo que Dios nos ha llamado y nos ha dispuesto para dar amor, no odio a los propios. Amén. Mi querido hermano, este varón de una manera tan preocupada le hace notar, de pronto el otro pariente de Booz no se acordaba muy bien de la ley. Porque la gente se acuerda solamente a veces de lo que le conviene. Y en ese sentido, el pariente más cercano de Noemí, sí, solamente se concentró en algo dentro del mandamiento que Dios había dado en la ley: redimir para comprar el terreno. Pero ¿qué habría de ser con el asunto de poderle dar continuidad a la descendencia del pariente muerto? Mi querido hermano, le recuerdo, sí, vayamos por favor a la escritura y recordemos un texto, sí, un texto bíblico. Vayamos por favor en el libro de Levítico, capítulo 25. Levíticos, capítulo 25. Este texto ya lo leímos la vez anterior. ¿Lo tiene? Verso 25. Levíticos capítulo 25, versículo 25. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Verso 26. Y cuando el hombre no tuviere rescatador y consiguiere lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que quedare al varón a quien vendió, y volverá a su posesión. Ahora, esa era la primera parte del rescate: recuperar primeramente las posesiones. Pero dentro también de ese rescate no solamente se podría perder las posesiones, sino hasta su propia vida.
Vayamos por favor al libro de Deuteronomio. En el capítulo número 28, Deuteronomio, capítulo 28. Perdón, estoy traspapelado con la cita, perdón. Éxodo. Este texto lo vimos la semana pasada también. Libro de Éxodo, perdón. Capítulo número 30. Éxodo capítulo 30. Recuerde que Dios había establecido el rescate por las vidas, ¿sí?, de su pueblo. Éxodo capítulo 30. ¿Lo tiene? Éxodo capítulo número 30. Ahí estamos, el dinero del rescate. Versículo número 11 en adelante. ¿Ya lo encontró? Habló también Jehová a Moisés diciendo: cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate. Dice ahí ya no por las posesiones, sino ¿por qué cosa tendrían que dar el rescate? Por su persona. Dará a Jehová el rescate de su persona cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Es decir, cuando no venga castigo. Esto dará a todo aquel que sea contado medio ciclo, que era la moneda del templo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 geras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Y ese precio que se pagaba era un precio prácticamente por el rescate de su propia vida, y eso serviría para poder solventar los gastos, sí, dentro del tabernáculo de reunión. ¿A quiénes se aplicaba este tipo de rescate? A todo, sí, ciudadano que sobrepasaba los 20 años de edad, es decir, que pudieran ya ser gente productiva para poder pagar su rescate, como una especie de impuesto. Amén. Ahora bien, si volvemos por favor al libro de Ruth, capítulo número 4, en el versículo número 5, entonces sí, luego de que decide el pariente redimir, vos ahora le haces saber algo que para el otro pariente estaba oculto. Entonces replicó vos, diciéndole: el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también, ¿a quién? A Ruth la moabita, mujer del difunto. ¿Para qué? Para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Ahora, usted recordará en el libro del Génesis que un hombre de los hijos de Jacob, sí, pasó una experiencia algo similar con respecto a esta situación de levantar descendencia a uno de sus hijos muertos. Sí, recordando, mi querido hermano, que esta situación era algo de tradición, sí, que la misma escritura así lo registra. Acompáñenme por favor al libro del Génesis y veamos la historia de Judá y de Tamar. Vayamos al libro del Génesis, en el capítulo número 38. Génesis capítulo número 38. Dios había establecido, mi amado hermano, sí, esta situación.
¿Ya lo tiene? Nos dice el Señor, versículo número 6. Después Judá tomó mujer para su primogénito. ¿Cómo se llamaba el primogénito? La cual se llamaba Tamar. Recuerde que el nombre de Tamar significa palmera. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová. ¿Y qué hizo Jehová por su parte? Le quitó, dice aquí, Jehová la vida. ¿A quién? A verso número 8. Entonces Judá dijo a Onán, su segundo hijo: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella, y levanta descendencia. ¿A quién? ¿A él o al hermano? Al hermano. Verso número 9. Mire el asunto. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba, es decir, se tenía relaciones sexuales con la mujer de su hermano, vertía, es decir, que el semen, ¿sí? ¿A dónde lo vertía? Afuera, dice, en tierra, por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó. ¿Qué cosa Dios hizo? Le quitó la vida. Ahora, ¿pero por qué se la quitó? Porque no quiso darle descendencia a su hermano. ¿Es que acaso Dios había permitido alguna ordenanza con respecto a esto? Bueno, sí, mi amado hermano. Cuando vamos al libro de Deuteronomio, sí, acompáñeme por favor. Capítulo 25, mire lo que nos dice el verso número 5. ¿Ya lo tiene? Deuteronomio 25, verso 5. Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, esa era diríamos así la pauta para poder tomar a la mujer de su hermano. ¿Sí? Cuando ellos no hubieran dejado descendencia, no tuvieran hijos, y no tuviere hijo, la mujer del muerto, es decir, la viuda, no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. ¿Cuál es el fin? El verso número 6 lo dice: y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Prácticamente esta acción era una acción de misericordia para con los descendientes que no habían podido tener la dicha de procrear descendencia. Amén. Vuelvo y repito, eran costumbres, sí, de aquel entonces, sí. Cuando vamos, mi amado hermano, nuevamente al libro de Ruth, esto es lo que ahora Booz le imputa a su pariente más cercano que debe de cumplir. Amén. No solamente quedarse con las heredades, sino también, mi amado hermano, hacer misericordia. ¿Con quién? Con Elimelech, con Mahlón y con Kelión. Amén. Porque esos tres habían muerto. Ahora, versículo número 5. Entonces replicó Booz: el mismo día que compres la tierra de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Verso 6. Y respondió el pariente: no puedo redimir para mí. Ojo, ¿qué pasó? Un minuto más atrás, ¿qué dijo? Yo voy a redimir. ¿Pero por qué dijo que iba a redimir? ¿En qué pensó en ese momento? ¿En redimir el nombre de los muertos o en hacer más grande su fortuna? Ah, ¿verdad que sí?
Mi amado hermano, ¿sí? ¿Cuántas veces el hombre se deja guiar más por las cosas materiales que por las cosas espirituales? Cuando es para los negocios, sí, no hay problema. ¿A dónde hay que ir? Va nomás. ¿A dónde? En el puerto, yo voy. Vamos a la flor, no quieren ir. ¿Ya vio? Así nomás los agarro yo. ¿Sí? Cuando es para prosperar, si le dicen te pago 100, sí, por la noche que trabajes conmigo, ¿se haría la mala noche? ¿Se queda o no se queda por $100 trabajando? ¿Ah? Sea sincero, no, a mí no me venga. Sí, hermano, son $100. Le digo, venga a orar de 10:30 a 12. Tengo sueño. ¿Ya vio? Cuando es para lo material, ¿verdad? No hay problema. Esa parte de la Biblia la tomó. Y eso es lo que hizo el pariente más cercano. ¿Sí? No, hay que redimir la tierra. Yo voy, dice, yo la redimo, porque pensaba en agrandar sus posesiones. Pero cuando vos le dijo, pero ojo, tienes que redimir también a Ruth, para levantarle descendencia, y eso implicaba a compartir de su herencia con la herencia que habría de tocarle a Ruth, y obviamente también en parte a Noemí. Ahí dijo, uy, allá lo redimo yo. Mi querido hermano, el que está dispuesto a obedecer, obedece y agrada a Dios en todo. Amén. No podemos ser cristianos, diríamos así, de preferencias. Yo a Dios le obedezco en esto, en esto y en esto, pero en esto y en esto, eso no. Ya está bien, vaya, yo me congrego y voy a predicar, pero el diezmo ni loco. ¿Sí me está entendiendo? Si somos creyentes, nuestras responsabilidades como hijos de Dios deben de ser completas. Sí, deben de ser totales, no parciales. No, yo soy cristiano el domingo, el lunes no, el martes tampoco. Mi amado hermano, todos los días somos hijos de Dios, porque todos los días nuestro Padre Celestial es eso, nuestro Padre, todos los días también. ¿Verdad? Dios te suple todos los días, no solamente un día a la semana. Una pregunta. ¿Por qué en el tipo de arte era obligación de que tenía uno que hacerse uno como mujer, del pariente más cercano se quedaba viuda? ¿Y por qué en la actualidad es pecado eso? Ya, bueno, separo la pregunta en dos partes. La primera, Dios quería salvaguardar a su nación para que no se corrompiera uniéndose con gente extranjera. Sí, básicamente esa era la regla, de que el pueblo bajo ninguna circunstancia haga alianza con gente de otras naciones, porque el denominador común de las otras naciones es que era un pueblo idólatra, y al hacer parentesco con gente idólatra de seguro dañaría el corazón, sí, de su propio pueblo. Eso es primera parte. Dos, sí, las costumbres, si bien es cierto, Dios trató de ajustarlas al pueblo, luego Dios sí estableció normas de manera tajante para que esto se suprimiera en su totalidad. Tanto así que aún la misma escritura en el Nuevo Testamento, que es una ley, digo yo, hasta más rigurosa que la misma ley mosaica, luego Dios ya no permitió bajo ninguna situación, sí, en este caso, el tener más de una sola mujer. Porque este asunto del redimir no solamente aplicaba al hombre soltero, sino que también la podía hacer el hombre que ya tenía mujer. Ahora, en la ley de Cristo, sí, esta situación queda totalmente, sí, atrás, sin fundamento. Tanto así que si alguien solamente piensa en otra, se fregó, ya cometió adulterio. Miren, hasta así de punto. ¿Sí? En este caso, para la ley, sí, muchas situaciones el Señor trató de acoplarlas a las costumbres del pueblo. Pero ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué nivel lo hizo? Sí, hasta el nivel de que el pueblo sí comenzara una regeneración en su corazón para que extirpara en su totalidad todas estas viejas costumbres. Mas sin embargo, mis queridos hermanos, en la actualidad ya nada de esto rige a la iglesia. Sí, ni siquiera a la iglesia ortodoxa o a la iglesia, diríamos así, que trata de vivir en la ley. La Biblia dice que si queremos agradar a Dios viviendo en su ley, si alguien transgrede un solo mandamiento de la ley, es como que hubiera irrespetado o incumplido toda la ley.
y se vuelve transgresor de esa ley. Amén. Por eso es que esta ley, a la verdad, si bien es cierto, quedó marcada, fue obsoleta porque el pueblo no la pudo llegar a cumplir en su totalidad. Ahora bien, para concluir, en el capítulo número 4, sí, este hombre le responde en el versículo número 6. Sí. Y respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea, miren, que dañe mi heredad. Vieron los intereses. Sí, si yo redimo, tengo que compartir mi herencia con una mujer moabita y con hijos de una mujer extranjera, teniendo yo, diría él, mi propia mujer y mis propios hijos de mi sangre. Versículo número 6. No sea que dañe mi heredad, redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Yo diría que en ese momento a vos el alma le vino otra vez al cuerpo. Señor, gracias, porque en esto estás tú metido. Amén. Es que cuando las cosas se ponen en las manos de Dios, no sale como la gente te ha mencionado o como la gente de pronto te ha hecho asustar. Cuando Dios está en el asunto, a todos votan menos a ti. Amén. Bueno, y si te votan, no importa, Dios igual me sustenta. Porque, mi amado hermano, recuerde que cuando Dios está en el asunto, con sus bendiciones el Señor nunca añade tristeza. Ahora bien, esta situación va a provocar algo para poder cerrar la negociación. Recuerden que había testigos de por medio. ¿Sí? ¿Cómo habrá de concluir esta negociación? ¿Cómo reaccionará Ruth al ver que las cosas habían salido como su suegra le había anticipado? Esto lo sabremos, sí, esta preciosa historia que parece de telenovela venezolana, pero no lo es. ¿Sí? Esto es palabra de Dios. Esta historia de amor la concluiremos el próximo día domingo con la ayuda del Espíritu Santo. Aleluya. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús,